Es PhD en Administración de Empresas de la PUC, doctor en Administración de Empresas por la Escuela de Negocios de Maastricht. Además, cuenta con una maestría por el Tecnológico de Monterrey y una especialización en finanzas por EAFIT en Medellín. Juan Carlos cuenta con una amplia experiencia como docente en varias áreas, tales como mercadeo de servicios, tecnología de información, comunicaciones, innovación, entre otras. Se desempeña como investigador universitario y como consultor internacional. Juan Carlos, te damos la bienvenida para que puedas exponer sobre Sociedad 5.0. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Agradezco mucho a la universidad haberme tenido en cuenta para esta actividad. Me siento muy honrado de estar de nuevo en casa y más como docente, y para todas las personas vinculadas con centro, familiares, amigos que han querido acompañarme hoy a partir de las 4 de la tarde. Muchas gracias. Cuando en Centro me pidieron que preparara un tema, me pareció muy interesante compartir este frente de la Sociedad 5.0, porque es casi que la historia de mi vida relatada en un desarrollo que se ha venido dando en Japón, y es todo un proceso de la transición de la tecnología, la ingeniería, pasando por los campos de las finanzas hasta llegar a la filosofía y la ética en el uso de la tecnología y en el desarrollo de las sociedades. Entonces, por eso, en este momento, yo me dedico a ser tecnofilósofo, y pues esta es la manera de compartir con la gente lo que yo pienso de la sociedad de cara al futuro, y más bajo las condiciones en que nos encontramos todos. Entonces, dando comienzo a la presentación, la sociedad 5.0 se desprende de un concepto que parte de que nos encontramos en la cuarta revolución industrial. La humanidad ha venido evolucionando en ese frente de una manera muy cadenciosa desde 1800, cuando empezamos con las máquinas de vapor, y toda la energía dependía de que pudiéramos trabajar calentando el agua, y se dieron los primeros telares en Inglaterra. De ahí se pasó a toda la producción en masa que se desarrolló en los Estados Unidos, donde se empieza a aplicar la energía en el desarrollo de las máquinas y herramientas, y hacia 1969, que es cuando se evidencian la presencia de los primeros ingenieros industriales en Colombia y Perú, aparece la tercera revolución, aparece la automatización de la producción, ¿sí? Y el uso de la electrónica y la informática, que es hasta el punto en donde el desarrollo del siglo pasado nos llevó. Y a partir de este siglo se encuentra la cuarta revolución industrial, cuando aparece el término de los sistemas ciberfísicos, y empezamos a usar los sistemas aplicados a la producción como una extensión del ser humano. Por definición, la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial tiene como objetivo implantar la tecnología para que las máquinas y los dispositivos colaboren entre sí, y el concepto que nosotros tenemos es que ya no son solamente las máquinas y los dispositivos, sino el ser humano el que participa en esa producción, en donde unimos la perspectiva de lo virtual y lo real para optimizar los procesos y que la cadena de suministro sea cada vez más eficiente. Las tecnologías que habilitan esa industria 4.0 han sido motivo de investigación y de trabajo de muchos gobiernos, y entre ellas tenemos
el Internet de las cosas, la realidad aumentada, el Big Data y la ciberseguridad. Esas son las tecnologías que habilitan el hecho de que esa revolución industrial que une lo virtual con lo real se vuelva factible en el ecosistema productivo. Y ahí la primera reflexión que tenemos es que si las TICs y el acceso de la información permitió desarrollar todo este concepto de industria, pues esta nueva tendencia con la inteligencia artificial permite que las habilidades de las instituciones y de los procesos y las personas se hagan más generales, más de dominio público. Entonces, eso es lo que los investigadores han considerado que es la democratización de las habilidades. En términos de esa industria 4.0, se han formulado unos objetivos de para qué y para qué le hace falta a la sociedad eso. Entonces, básicamente, hay, como todo en el mundo de la ingeniería y en la producción, se busca hacer la producción más eficiente. Entonces, esa digitalización de extremo a extremo y la integración de los distintos eslabones de la cadena, lo que permiten es que se toman decisiones más ágiles. Esa integración permite gestionar de manera dinámica todos los procesos a todos los niveles y permite involucrar los objetos, las personas, los sistemas y todo el entorno productivo con un elemento que es muy importante, y es que la industria 4.0 y esta sociedad en la que estamos no tiene sentido si no partimos de la perspectiva del consumidor. Entonces, ese tipo de producción que hace rápida, eficiente la lectura de las necesidades del consumidor y que se extiende desde la fábrica hasta el consumidor, se puede lograr en un entorno de industria 4.0, ¿sí? Y nos preocupamos por mantener la interacción entre proveedor, cliente, producto. Por eso es que hoy en día los vehículos, antes se necesitaban mecánicos y hoy se necesitan más electrónicos porque los vehículos, los ascensores, están conectados a la central del productor. Entonces, el productor está haciendo mantenimiento en tiempo real gracias a estas tecnologías habilitantes de la industria. Y todo ese proceso se da debido a un fenómeno que se llama los productos inteligentes conectados. Entonces, esos son los objetivos de la industria 4.0. Pero ¿cuáles son los retos? Es que de una producción en masa, casi que comoditizada, pasamos a que cada vez el consumidor quiere el producto más a su medida, más bajo sus especificaciones, más exclusivo, ¿cierto? Sin perder la sostenibilidad del uso de los recursos, ¿cierto? Y entendemos que el uso de esas TICs y el aprovechamiento de esas TICs lo que permite es hacer sostenible el uso de los recursos, y para quien está prestando el servicio, pues le permite optimizar la toma de decisiones. Y un tema que es muy importante y que siempre es motivo de discusión familiar con mis parientes de otras generaciones, y es que esa simbiosis entre el hombre y la máquina se da gracias a esas tecnologías habilitantes, y lo que logramos es que los trabajadores tengan mejores ecosistemas de trabajo y que esas labores rutinarias y repetitivas ahora las va a hacer un robot. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el debate que se da en muchos países con respecto a los ambientes en las empresas, sobre todo críticas que le hacen a Amazon por el ambiente que se da y la presión que hay en las bodegas de despacho de sus centros logísticos. Y resulta que ese es un debate de muy corto espectro, porque con el tiempo lo que está haciendo Amazon es automatizando cada vez más esta labor. Entonces, esos
trabajadores o esos sindicatos que hoy en día protestan por esas condiciones que no se deberían dar o que hay que superarlas, el día de mañana no van a tener argumentos para discutir. Así igualmente las investigaciones que se hacen con respecto a los vehículos autónomos sacan del contexto regulatorio y de todo tipo el debate sobre si las aplicaciones de economías colaborativas de transporte son legales o no, porque básicamente va a llegar un momento en que la gente no va a querer carros, los vehículos van a ser autónomos y hay un carro que lo recoge a uno en un sitio, le lleva a otro sitio. Entonces, ahí todo ese debate en dónde va a quedar. Entonces, ahí tenemos un tema ético de colaboración, de toma de decisiones, de diseño, y que es todo un reto para la sociedad misma. Y por último, hay un concepto que en español es fácil de decir, que la seguridad digital y la seguridad física, que es muy diferente. En inglés los términos son security, safety, son un poquito tricky, pero en esencia el reto más importante de esto es el tema de la seguridad digital, ahora que está todo el tema del derecho a la intimidad y de la propiedad de los datos, etcétera, y los derechos, los problemas a que me vulneren mi privacidad. Entonces, ese es un riesgo, y el otro que es en sí la seguridad física. Esos son los retos de esa revolución industrial, esa cuarta revolución industrial. Y eso no nos es ajeno, porque en el mundo ese es un movimiento que surgió en los Estados Unidos y que empezó primero en San Francisco, después se fue a Japón, y ahora nosotros en Colombia tenemos un centro en la ciudad de Medellín, está dedicado a trabajar desde que fue designado el año pasado en la conferencia de Davos. Entonces, en Medellín, privado, hicieron una apuesta para definir los esquemas que le van a permitir a la sociedad en general trabajar en el proceso de co-creación para adoptar las mejores prácticas de esa cuarta revolución industrial y llevarlas a Medellín, y de Medellín llevarlas a la región, porque en esto, a pesar de que soy orgullosamente antioqueño, hijo adoptivo de Perú, sí quiero decirle que el proyecto está montado para traer la inversión extranjera a Medellín y a su vez para exportar conocimiento y capacidades desde Medellín a muchas otras ciudades para colaborar con esos centros que están en proceso de ratificarse. Les quiero, para finalizar y para que nos pongamos en contexto de lo que significa esa sociedad permeada por la cuarta revolución industrial, les voy a compartir ese video. No se ve el video. Hey there, thanks for checking out CNBC on YouTube. Be sure to Bueno, después de ver, esa es la sociedad que nos espera. Es una
sociedad que va a estar trabajando con drones, drones generan imágenes, drones que hacen el delivery. Tenemos una sociedad altamente eficiente, una sociedad que tiene unos niveles de autonomía y de integración enormes, pero eso no nos es ajeno. Entonces, en esta parte de la presentación, yo quiero compartirles que así como Medellín hace parte de ese proceso, Colombia como un todo, Perú, están menos lejos de lo que creemos de esa revolución. Entonces, comencemos por ver qué tiene preparado el plan de desarrollo del gobierno que está vigente con respecto a la sociedad 5.0. Y a pesar de que en el texto no se habla de la sociedad 5.0, sí se habla de la transformación digital y de un pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación, y eso no se puede salir del contexto de los objetivos de desarrollo sostenible, y pone como pilar la educación. Entonces, si no hay educación, la sociedad no se transforma. Entonces, todos los procesos de transformación digital y los desarrollos de innovación y de colaboración de la ciencia tienen que generar trabajos pertinentes para que la educación mejore la calidad. Y a pesar de que es claro que cualquier inversión que se haga en un elemento que está previo a esto, que es la alimentación, y según los informes de la misión de sabios, si se pudiera garantizar la alimentación de los niños hasta los 7 años, la sociedad se transformaría contundentemente. Entonces, el esfuerzo por la educación tiene un esfuerzo previo, que es el de la alimentación de los niños. Entonces, si logramos darle a esos niños alimentación hasta los 7 años, la sociedad en sí se transforma. Después viene algo que es una consecuencia de la educación, y es que se da un cambio cualitativo importante para que tenga cada vez un mejor trabajo, y si hay un mejor trabajo y hay educación, pues tenemos un proceso industrial y de innovación adecuado, que eso redunda en que se disminuyen las desigualdades y las sociedades y las comunidades son sostenibles. Eso es parte de los pilares de la ciudad de Medellín para hacerle la apuesta a convertirse en un centro para la cuarta revolución industrial, y por ende tenemos una sociedad más justa y más equitativa. Y eso no se puede lograr, y hay un ejemplo que hay que traerlo de Japón, y es que para eso se necesitan alianzas. Y en Japón no se entiende ningún esfuerzo en el que no se combinen el trabajo del gobierno, el trabajo del sector privado, el trabajo de la academia y la participación activa de la sociedad en pleno en cualquier tipo de fenómeno que se evidencia, en cualquier logro social que se pretenda hacer. Entonces, por eso esa parte de las alianzas es crítica para que se alcancen los objetivos del plan de desarrollo. Del Departamento Nacional de Planeación se desprende no solamente el plan de desarrollo, sino que hay un plan específico para la transformación digital, como lo veíamos en la parte izquierda de la diapositiva anterior, y tiene como objetivo prioritario, y en esto se hace un esfuerzo muy grande, y es llevar el Internet a todos los hogares de menos ingresos. Y pues en este momento, bajo las condiciones de pandemia, vemos que ese es uno de los temas más críticos para poder darle el brazo extendido a los colegios públicos y a las escuelas para que estos niños puedan seguir estudiando. Y el otro tema que es muy importante, que es un tema para mejorar el relacionamiento entre las entidades públicas y los ciudadanos, y de ahí que se vienen desarrollando temas, sobre todo en el frente de blockchain, que Colombia adhirió al desarrollo que está haciendo el Foro Económico Mundial en términos de blockchain. Entonces, todos esos procesos de hacer más eficiente el relacionamiento entre particulares y las entidades públicas de carácter nacional, regional y local es altamente relevante. Entonces, y de ahí viene el tema de la digitalización de los trámites administrativos, y un tema que es muy importante, y es cómo yo, a partir de la transformación digital, hago un aprovechamiento pleno para que la sociedad pueda disfrutar de los beneficios de la cuarta revolución industrial. Y un tema que es muy importante, dadas las características de Colombia y de Perú, es el tema de usar el Big Data para los temas de corrupción. Y aquí viene un tema que es muy importante, y es
trabajar con toda la capacidad instalada, como lo hace Japón, y como lo hace Taiwán, y como lo hace Singapur, todos los recursos de procesamiento para acumular la data que se necesita para el control de la pandemia. Entonces, toda esa parte epidemiológica, de la gestión de la información epidemiológica, implica unos grandes, un sumo de capacidad instalada enorme en este frente. Entonces, definitivamente Colombia tiene los lineamientos claros para estar preparada para gestionar esos bloques de información tan importantes. Adicionalmente viene el Pacto por la Ciencia y la Tecnología, entonces tiene como objetivo aumentar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, de ahí que aparece incluso un nuevo ministerio. El tema que les comento, que es una realidad en Europa, en Japón, en otros contextos, y es el tema de la colaboración entre las empresas y las universidades para generar investigación de alto impacto, y un tema que es muy importante en el que se viene trabajando en Colombia, incluso a nivel del SENA, que es la educación pertinente y la investigación pertinente, que sigue el modelo de alemán de formación y capacitación de las personas, o algo de lo que ocurre también en Israel. El otro punto que es muy importante, y es que se está promoviendo el hecho de que más personas nos formemos como doctores, y que los doctores que existen en el país, en la diáspora, tengan incentivos para regresar a Colombia. Entonces, a partir de eso, por eso se está fomentando la innovación, y para eso vamos a necesitar que más doctores trabajen para que aprovechen los fondos que tiene el país para la investigación. Y un tema que es muy importante, que es ir llevando par y paso la regulación y la utilización y el desarrollo de las tecnologías disruptivas que van a ser adoptadas en las industrias. De ahí la importancia de este plan. Y si ustedes se toman el trabajo de leer cómo son las estructuras de Japón para el desarrollo de la sociedad 5.0, que la vamos a ver más adelante, se dan cuenta que en Colombia, en términos de desarrollo, por lo menos en lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, se ha llevado par y paso con lo que se ha evidenciado en otras latitudes. Y ya para terminar con los temas de nivel nacional en Colombia, hay un COMPES de transformación digital y de inteligencia artificial, que lo que pretende es armonizar los procesos de transformación digital que implican gestión del sector público y privado, tendientes a disminuir las barreras y hacer un énfasis en el desarrollo del capital humano, ¿cierto? Y en encontrar todas las condiciones habilitantes que se necesitan en Colombia para que las empresas puedan vincularse al fenómeno de la cuarta revolución industrial. En este punto es muy importante tener en cuenta que la academia en esto tiene un trabajo pendiente importante, porque la academia está concentrada en las 4 o 5 principales ciudades y no va a las regiones. Entonces, es una preocupación del COMPES, es una preocupación permanente de la misión de sabios, tener en cuenta que al no ir a las regiones, al no tener personal bilingüe, pues hay personas de Colombia que tienen que acudir a Coursera a formarse en unos frentes específicos, y que en virtud de ese tipo de formación consiguen empleo normalmente en el exterior trabajando desde Colombia. Entonces, todo ese proceso de capital humano es un reto para la academia tradicional nuestra, porque lo que se ha evidenciado nuevamente en términos de formación de recursos humanos es que las instituciones educativas formales cada vez vienen teniendo menos alumnos. Entonces, por eso es que en estas condiciones de pandemia, pues nos vemos forzados en la Universidad Católica del Perú, AFIT, la Javeriana, todos a llevar el brazo extendido a otros canales y a masificar el acceso a la educación de otra manera. Pero en eso tenemos una tarea muy importante por resolver, y por eso el COMPES de transformación digital lo considera un frente específico. Con respecto al
tema de los datos, que es el último bloque, ahí volvemos a lo mismo, y si ustedes se dan cuenta, en todos los frentes que se trabajan desde planeación nacional, hay un tema muy importante que es generar valor social y económico y trabajar sobre el recurso humano. O sea, hay una iniciativa coherente de parte del Departamento Nacional de Planeación con respecto a la tarea que tenemos pendiente para formar cada vez mejor al recurso humano. Y terminamos todo ese análisis rápido que hacemos de la realidad colombiana con el informe de la misión de Sabios en el frente de la ciencia, la tecnología y la innovación, en donde se va a dar incluso una ley para orquestar todas las recomendaciones de la misión de Sabios en distintos frentes, pero lo más importante es que la misión de Sabios recomienda definir un marco regulatorio para la investigación y la prospección que le permita al país generar una regulación que permita a los ciudadanos interactuar con los avances tecnológicos, fomentar la investigación y la innovación. Nuevamente insisten en el tema del capital humano y el de trabajar en tecnologías de alto impacto y pertinentes para el país. En una conferencia que yo tuve oportunidad de asistir con personas de la misión de Sabios, al hablar de tecnologías de impacto y de investigación pertinente, estaban hablando sobre lo importante que era poner a los científicos colombianos a trabajar en el hongo que daña el banano. Y resulta que yo ahí me enteré que ese hongo es un hongo particular y que es incluso un hongo diferente al que podría afectar a los cultivos de banano de Centroamérica o de Ecuador. Entonces, esa es una investigación ad hoc que la debemos hacer en Colombia, y que incluso cuando en Japón enfrentan el tema de la pandemia, ellos tienen dos frentes, uno que es el tratamiento, que lo hacen localmente con recursos locales y toman las mejores prácticas de afuera, pero lo hacen ad hoc, con recursos ad hoc, y cuando van a investigar sobre las vacunas, tienen un pedazo de la investigación de las vacunas en Japón, pero el resto y la mayor cantidad de los recursos los invierten con la comunidad internacional en el desarrollo de las vacunas de alcance global. Pero la parte táctica y del control de la pandemia lo hacen local. Eso es lo mismo que recomienda la Comisión de Sabios cuando recomienda desarrollar tecnologías de alto impacto y alta pertinencia para lograr la sostenibilidad del país con ese tipo de iniciativas. Aquí terminamos lo que es el desarrollo de Colombia, y vamos a ver cómo es posible aterrizar eso en el contexto de una ciudad como Medellín, que se ha caracterizado por ser una ciudad muy afín al emprendimiento. Entonces, vemos que cuando se formula el plan de desarrollo de Medellín entre el 2020 y el 2023, vemos cómo nuevamente se insiste en la educación, en la innovación, en el emprendimiento, ¿cierto? Y en aprovechar la economía digital para que se generen nuevos empleos en un contexto de cuarta revolución industrial. ¿Qué se busca con esa cuarta revolución en Medellín? Desarrollar talento humano, empleo, hacer un plan de ciencia y tecnología, innovación y emprendimiento, que es muy importante. No todos tenemos aspiraciones para ser ejecutivos de grandes empresas, sino que la gente debe ser capaz de emprender. Y un tema que es muy importante, el intraemprendimiento. O sea que los empresarios debemos preocuparnos porque los empleados tengan iniciativa y que propongan cosas. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento, se habla no solamente de la persona que quiere tomar a riesgo y estar por fuera, sino la persona que quiere emprender dentro de su propia empresa. Como siempre, como cualquier estrategia, tiene como fin ser competitivo, internacionalizarse, generar ingresos. Tiene un tema nuevamente recurrente, que es el tema de manejar los datos y que tenga relevancia en lo social, y un tema muy importante y que es fundamental para el desarrollo de la sociedad, y es que en Colombia y en las regiones debemos dar un paso urgente al
por lo menos al bilingüismo, aunque la tendencia global es a que sea multilingüe, pero en el primer paso sí necesitamos que las personas de nosotros tengan la capacidad de ser bilingües. Y para resaltarlo, y por eso lo saco, es que dentro de la primera línea estratégica del plan de desarrollo, en Medellín se tiene nuevamente en cuenta el tema de la educación y la cultura para generar esa transformación humana, económica y política de Medellín, en donde no es posible tener una revolución industrial que esté ajena al recurso humano, y por eso en la ciudad de Medellín se está promoviendo el tema de hacer una transformación curricular para buscar cada vez que la educación sea pertinente y enfocada al desarrollo de la sociedad. Ahí tenemos absolutamente claro que es la cuarta revolución industrial, y tenemos absolutamente claro que no es ajena ni al contexto de Perú ni al contexto de Colombia. Entonces podemos dar el paso de ver qué es lo que nos propone Japón con respecto a la sociedad 5.0.ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。やっぱ。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？連れてきます。いってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。Bueno, entonces, la sociedad 5.0, perdón, es que hay unas personas que me resumen, me reportan que no ven los videos. Fernanda, ¿me podrías confirmar si los están viendo o no? Sí, los estamos viendo. Ah, ok, perfecto. Sí, es que hay algunas personas que me dicen que no los ven, pero bueno, perfecto. Bueno, entonces, la sociedad 5.0, así como vimos antes que la industria tiene revoluciones, la sociedad también tiene evolución. Entonces, nosotros pasamos de una sociedad de cazadores-recolectores, que en un principio nómadas, a una sociedad que después decide no seguir deambulando por el mundo, decide establecerse, aparecen las ciudades, aparece la escritura, la contabilidad, y ahí viene la sociedad 2.0. Dicho sea de paso, también aparecen las enfermedades y otra serie de cosas, pero esa es la evolución natural del ser humano, porque pues no nos íbamos a pasar persiguiendo, dejándonos perseguir de los leones por todo el universo. Y a finales del siglo XVIII, fíjense que esos procesos de transición en el pasado eran eternos, hasta que en el siglo XVIII se viene y se da el gran cambio, y aparece la sociedad 3.0 con un elemento que vimos antes, y es que ya tenemos la electricidad y tenemos el vapor. Entonces se dan las dos revoluciones más importantes desde el punto de vista de la industrialización. Y venimos a la sociedad 4.0, que es la sociedad de la información, que es la sociedad de fines del siglo pasado, ¿cierto? Y que esa conlleva a la tercera revolución, que es donde como que nos quedamos atrapados un poquito entre el internet y los computadores, pero
hasta ahí no sabíamos para qué era eso, ¿cierto? Estábamos preocupados por producir más y más barato. Hasta que llega la cuarta revolución industrial, las tecnologías habilitantes, las más importantes, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el Big Data, y eso nos permite llegar a la escena de la sociedad 5.0. La sociedad 5.0 se caracteriza por lo más bello que tiene el mundo, y es que nada se justifica si no tiene como fin prioritario el bienestar y la libertad del ser humano. Entonces, por eso, esas tecnologías son las habilitantes para que eso se dé. Entonces, ¿cómo se caracteriza la sociedad 5.0? Es una sociedad que, como vimos, es el resultado de la transformación digital, es un resultado que se haya dado antes la cuarta revolución industrial. Por eso Medellín le apuesta a la cuarta revolución industrial para poder entrar en la sociedad 5.0. Es una sociedad que está dedicada a la co-creación y a fomentar la imaginación, ¿cierto? Y el trabajo colaborativo del ser humano es lo más importante en esa sociedad 5.0, porque el poder lo tiene la capacidad de crear que tiene el hombre, y lo que hace el hombre es, la sociedad 5.0 es facultarlo y que se tome confianza para que a partir de la gestión de las herramientas digitales, las personas, a pesar de la diversidad, superen todas esas barreras y hagan aportes en pro del bienestar de la sociedad y de la libertad de la sociedad. ¿Cuáles son esos enfoques? Tenemos que buscar eficiencia, tenemos que buscar que las personas cada vez se quieran más a sí mismos y que puedan trabajar en equidad, ¿cierto? Y que respeten el medio ambiente y los recursos naturales. Entonces, el tema de la eficiencia, el respeto del individuo y de la equidad son valores fundamentales de la sociedad 5.0. Y un tema que es muy importante, y es que cuando uno revisa todo lo que se hizo en Japón, se cuidaron en exceso de que los 17 objetivos de desarrollo sostenible estuvieran incluidos en la sociedad 5.0 y con prioridad en 10 campos concretos de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, lo más importante es que ese impacto sobre la sociedad se mide a nivel de las ciudades y regiones, a nivel de la energía, para la prevención y la mitigación de desastres, trabajar en el agritech, en la producción de alimentos más eficientes y más amigable con el medio ambiente, la logística y la manufactura de productos y servicios. Entonces, esos son los campos de implementación, y por el otro lado vemos cómo eso impacta los objetivos de desarrollo sostenible. Estos son los impactos sobre la sociedad. Y por el otro lado tenemos un tema, cuando vimos la definición, era libertad y bienestar. Y desde el punto de vista del bienestar individual, lo más importante es trabajar en el frente de salud, trabajar en las finanzas de las personas, hacer que las transacciones, los productos del activo y el pasivo estén estructurados en función de lo que de verdad las personas necesitan, los servicios públicos y la colaboración y las alianzas, en donde los ciudadanos co-crean sus propias soluciones. Y así el gobierno japonés contempló impactar los objetivos de desarrollo sostenibles. ¿En dónde se trabaja? Se trabaja a nivel de ciudades, por eso Medellín le apuesta a la cuarta revolución industrial para estar a tono con esto. Se trabaja a nivel de regiones. Para que tengan ustedes una idea, en la misión de Sabios se detectaron que Colombia tiene 30 regiones. Yo no tenía presente eso, y es muy importante que a nivel de las regiones, para hacer la plan de implementación, se mire ad hoc ese sistema. Se trabajó a nivel de bienes y productos y servicios, y se trabajó a nivel de infraestructura y ciberespacio. ¿Cuándo se pretendía lanzar? En el 2020, y con ocasión de los Olímpicos de Tokio, en donde lo que hicieron fue que montaron todo un tema de infraestructura para que se cruzara con la realidad de los Olímpicos, y ahí partía la sociedad 5.0.
hay dos íconos de la sociedad, eran la Expo 2020 de Emiratos Árabes y los Juegos Olímpicos. Y ustedes pueden ver en este gráfico cómo desde el 2017 el gobierno japonés venía haciendo todo el montaje de infraestructura a nivel de ciudades, tomando a Tokio como referente, y a partir de eso la sociedad iba a estar lista para que todo el tema de infraestructura de ciudad se pudiera exponer al mundo. ¿Por qué? Porque tienen una apuesta muy importante, y es que dentro de uno de los filones de las implementaciones es desarrollar alianzas público-privadas con otras ciudades, que ya me imagino que Medellín estará haciendo vueltas para vincularse, y otras ciudades de Colombia, y Lima, y Arequipa, deben estar buscando un convenio para hacer alianzas público-privadas para llevar los temas de infraestructura de Sociedad 5.0 a las otras ciudades. Ese es solamente el frente de ciudad, y era el frente que coincidía con los Olímpicos, y por eso era el ícono, pero los otros tenían distintas cronogramas, pero como ustedes pueden ver, el 2020 es el punto de transición más importante a nivel de regiones y ciudades. A nivel de bienes y servicios se va corriendo un poquito, porque es un poco consecuencia de que las ciudades y las regiones se vayan desarrollando. El de infraestructura es un proceso de muy largo plazo, es un proceso de 13 años de mover la infraestructura. No tiene el icono del 2020 porque el nivel de infraestructura es para todo Japón, y para escalar e internacionalizar las soluciones. Y a nivel de ciberespacio sí tiene un icono importante en el 2020, y a partir de eso empiezan todo en ese ámbito virtual el despliegue de lo que significa la sociedad 5.0. ¿Y qué pasó? Pues simplemente no hubo olímpicos, y hubo un señor que se llama el COVID, y lo que hizo fue que cortó el 2020, que nos vamos a acordar, no porque no fueron los olímpicos, sino porque se dieran las transiciones. Japón está listo, o sea que yo los invito a que a partir de hoy, que estamos cerca de que se hubieran dado los olímpicos, a partir de hoy todos estamos en la sociedad 5.0, o sea que tenemos todos los beneficios y las responsabilidades de acometer esa época de la sociedad 5.0, porque el icono de transición no fueron ni los olímpicos ni la Expo 2020, sino el COVID. ¿Por qué fue eso? Y pues simplemente para lo que se preparó el mundo se dio de un momento a otro. Entonces estas son todas mis experiencias familiares. Entonces en medio del COVID nació mi primo tercero, y no lo he podido ver, entonces nos tenían que mandar las fotos por WhatsApp. A mí se me ocurrió que mi familia, que es bastante grande, 10 tíos, con múltiples hijos, nietos, etcétera, nunca nos habíamos visto todos, entonces gracias al Zoom, en época de pandemia nos pudimos encontrar todos, después de un proceso de inducción muy heterogéneo, hasta que logramos hacer una reunión con más de 25 personas en simultánea en un momento dado. Y pues obviamente durante esa época pues nos empezamos a enfermar, y la familia que tengo, que está en el mundo de la salud, empezaron con las inquietudes de cómo voy a seguir trabajando, me voy a quedar sin poder trabajar. Entonces pudimos acompañarlos y encontrar la mejor herramienta para prestar su servicio, y pues definitivamente la herramienta y la recomendación era: no uses la que tú dices, sino la que está acostumbrado tu cliente, y hasta que encontramos herramientas de industria como esta, entonces ellos pudieron seguir trabajando. Entonces, pues con todo el estrés de las preexistencias, pudieron seguir ejerciendo su labor, con un enfoque muy importante, y que lo vamos a ver más adelante. Y como ustedes pueden ver aquí, hay la foto de una persona mayor, que han sido los más golpeados de todo este proceso de la pandemia, y que son todo un reto, porque sumados todas las personas mayores en el mundo, son el PIB de la tercera nación más grande. O sea que el reto de nosotros, que somos líderes, que estamos en la sociedad 5.0, es hacer una sociedad en la que nadie se quede atrás y nadie se quede marginado.
Entonces, si no involucramos a estas personas, y por eso yo escogí esta foto, se nos quedó un componente muy importante de la sociedad y que los asiáticos lo manejan muy bien. Entonces, por eso es que todas estas soluciones de telemedicina tienen que pensar en ese tipo de usuarios y en ese tipo de soluciones. Bueno, teníamos un problema, y era que pues un triatleta no puede parar, y como yo siempre me he distinguido como el gordito que lleva el balón para que lo dejaran jugar en el equipo, pues monté el grupo de amigos para seguir practicando con estupendos entrenadores y con mucha motivación. Entonces, las actividades deportivas, a pesar de que no son las ideales, pues las seguimos manteniendo. Desarrollamos un término que es muy particular, que es natación sin agua, y todo ese tipo de cosas en el mundo virtual, pero los logramos sortear a pesar de la pandemia. Hicimos rodadas virtuales, entonces con muchos amigos nos vamos a montar en bicicleta etapas del Tour de Francia, que de otra manera no las podríamos hacer, y se fueron acumulando con este tiempo todas las celebraciones. Entonces tuvimos cumpleaños de los amigos del trabajo de hace muchos años, cumpleaños de los compañeros de grado de doctorado. Entonces desarrollamos el término de los zumpleaños. Entonces aprendimos a vivir con la pandemia, aprendimos a disfrutar de los espectáculos. Pudimos volver a Maastricht con mis compañeros y ver a André Rieu en una presentación en la presentación abierta para el público en la plaza en Maastricht, y pudimos ponernos al día con el resto de la familia de las series que están en Netflix y que uno nunca había tenido oportunidad de ver, y verlas en simultánea y comentarlas, y casi que comer crispetas con ellas. Y pues básicamente nada se nos quedó atrás. Incluso las personas más reconocidas, amantes del arte puro, como Marta Sen, se tomó el trabajo de escribir y decía, oiga, hay unas oportunidades enormes de que con la tecnología podamos llevar la belleza del Museo Arqueológico de la Candelaria en Bogotá, con las piezas prehispánicas del Cauca, y llevarlas a que todo el mundo pueda disfrutar de ellas. Y así igualmente en Spotify hay temas de poesía, y todo el tiempo estamos viendo en las redes sociales que hay una cantidad de contenidos culturales. Dentro de mi proceso de entendimiento de lo que ofrece Coursera y de todas las opciones que tienen las personas para formarse en distintos frentes, me puse en la tarea de estudiar arte contemporáneo en el MoMA, y tuve oportunidad de visitar distintos lugares del MoMA y participar en eventos como este con 300 personas en simultánea, y que de otra manera no habría sido posible hacerlo, de tener audiencias con escritores, con diseñadores, con artistas contemporáneos, que de otra manera no habría sido posible. Y pasando por algo que pues para mí en mi trabajo de consultor investigador es una obsesión, que es una sociedad más igualitaria, sin efectivo, una sociedad eficiente. Entonces vemos cómo en Europa, producto de la pandemia, pues la gente eliminó el efectivo, evita el contacto. Entonces estamos en una sociedad en la que todo lo que había pasado en Suecia y en China, de tener ecosistemas libres de efectivo, pues se volvió una realidad, producto del mismo COVID. Y dentro de las estrategias para supervivencia de muchas entidades, empezaron a considerar que usando la tecnología existía la posibilidad de mantenerse. Y así como la bicicleta es una solución para el transporte, entonces los códigos QR son una solución para las órdenes, y los pagos sin contacto son una solución para el pago. Entonces estamos evitando al máximo el contacto de las personas haciendo uso de la tecnología en la temporada del COVID. Entonces ahí ustedes pueden tener claridad absoluta de que la sociedad 5.0 vino para quedarse, y por eso es que yo lo titulo del 2020 porque yo creo que este esquema nunca vamos a poder volver a la realidad que tuvimos en el pasado, y esta es la realidad que tenemos ahora. Entonces tenemos una realidad que vamos a tener una mezcla entre una situación y la otra.
Entonces, por eso es que todo el tema de Japón se vuelca a que está para que lo compartan en todo el mundo, y por eso todos los investigadores, como en el Foro Económico Mundial, empiezan a considerar que en esta sociedad sin TICs y sin inteligencia artificial y sin robótica no hay forma de coexistir, no hay forma de mitigar el COVID. Así igualmente los investigadores japoneses coinciden en que tenemos que identificar nuevos modelos de sociedad, y el organismo que es el rector de la sociedad 5.0, que es el Keidan Ren en Japón, dice que la coyuntura, y que sobre eso es lo que yo quiero hacer el énfasis, de que no son los olímpicos, la coyuntura del COVID es el acelerador que estábamos esperando para la implementación de la sociedad 5.0, y desde lo que trabaja el Foro Económico Mundial, en donde es definitivo que el uso del Big Data y la inteligencia artificial le ha permitido a países como China, Taiwán, Corea, Singapur, el mismo Vietnam, resolver los temas del control epidemiológico sin dejar de lado un tema de liderazgo. En eso África y Jamaica han sido unos líderes, han sido claros. Uno desprecia un poquito lo que hace Vietnam, tiene sus dudas de que sea cierto o no, pero lo que han hecho en África y en Jamaica sí es importante, porque tecnología sin liderazgo no va. Entonces, la mezcla entre el uno y el otro pareciera ser que es la sociedad perfecta, desde una perspectiva que es muy importante y que la hace énfasis el Foro Económico Mundial, y es que tenemos que aprender, como decía Theodore Roosevelt, tenemos que aprender a hacer lo que se puede con lo que se tiene. Entonces, esa es la aproximación al COVID desde el Foro Económico Mundial. Y en el ranking es muy importante entender un concepto que me pareció maravilloso, y es que ellos dicen que uno de los problemas más serios que tiene la sociedad es que las relaciones son muy complejas, y que o sea, el mundo está conectado, pero empieza de una relación inicial. Esas relaciones se hicieron persona a persona. Y viene el tema más crítico, y es que ahora no las vamos a poder establecer de esa manera, y el mundo está conectado, o sea que establecer las conexiones en el futuro va a ser todavía más difícil. Entonces va a ser muy complejo establecer una relación virtual, porque las que tenemos ahora vienen de una relación presente a una relación que migró. Entonces ellos lo llaman que es todo un experimento social, que además debe ser resuelto localmente, pero con una perspectiva global. Y el Keidan Ren definió cómo va a acelerar el proceso de la sociedad 5.0. Entonces, ha definido entregar 850 trillones de yenes para la promoción digital, el apoyo tributario, el mejoramiento en el desarrollo de la infraestructura social, la revitalización de las economías regionales, la promoción en los emprendimientos y la investigación y desarrollo. Entonces, ellos movieron la nave y le apuntaron a soportar a Japón, que tiene los mismos problemas de nosotros, los hoteles, los restaurantes, las pequeñas empresas, y lo van a hacer resolviéndolo desde la perspectiva de la sociedad 5.0, van a resolver los problemas de Japón en contexto de COVID. ¿Y qué se tiene que resolver? Pues lo primero, como vieron en todos los planes de desarrollo, y lo mantiene Japón, es que tenemos que mantener la educación. La educación tiene que seguir los modelos de Coursera, tenemos que extendernos hasta los confines, tenemos que ir a todas las regiones, y en eso también tuve el gusto de tener en época de COVID la posibilidad de hacer clase virtual en una universidad en donde no me conocían, en un contenido que no me conocían, retomar el método socrático, llevar a los alumnos al extremo, porque trabajar en maestría y doctorado virtual, programa nuevo, universidad nueva, materia nueva, no es fácil, y lo logramos. Entonces, ese es el reto de la educación y de la adaptación a la que nos invita el gobierno japonés para extender el primer pilar, que es la educación. Tenemos que seguir trabajando, hay que mantener los empleos. Entonces,
con el grupo de consultoría de nosotros, montamos una relación que partió de lo virtual, ejecuta virtual, y montamos un servicio para pequeños emprendedores y lo estamos ejecutando en un escenario absolutamente no presente. Y viene el tema de la medicina. Entonces, la medicina, pues entonces todo el mundo se queda con la medicina, la consulta, la terapia, lo que hace mi primo de arreglar problemas de espalda en el embarazo, pero la telemedicina va más allá y todos los que han tenido oportunidad de ver La Casa de Papel en la última temporada se dieron el lujo de mostrar una operación absolutamente real, ejecutada por los asaltantes que se entrenaron como paramédicos y que tuvieron la guía de un médico que estaba en Pakistán, y en la mitad del todo la policía los detectó, les quitó el internet, se quedaron en el aire y sin embargo con el entrenamiento que tenían y el coraje pudieron operar a la compañera y la salvaron temporalmente hasta que termine la temporada, que ahí se van a enterar qué pasó. Pero en principio pues la telemedicina va más allá del contexto que hemos visto en estos días de que es la atención rutinaria, sino que va a intervenciones como esta de alto nivel. Vamos a tener la oportunidad de compartir con los amigos de por vida. Entonces con nuestra bicicleta normal nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a ir a montar en bicicleta etapas del Tour de France en grupo. Y vamos a tener oportunidades como la que yo tuve con mi hijo el año pasado también, y es que vamos a poder en un mundo totalmente virtual con los accesorios, saber en dónde está el otro, a qué ritmo va, su entrenador sabe qué está pasando. Esa foto que ustedes ven ahí, esa es una relación construida totalmente por internet, porque encontró allí con compañeros míos de infancia que no se conocían y todos se pusieron una cita pseudo a ciegas, usando la tecnología para encontrarse, y esa es la realidad que nos espera, que es una realidad en donde todos somos trazables. O sea, el tema del Gran Hermano es una realidad increíble. ¿Y cuáles son esas tendencias que nos esperan en términos de las TICs? Es que pues definitivamente la realidad aumentada, como lo que hemos visto, acorta el distanciamiento social. Estamos en una sociedad que la inteligencia artificial se convierte en una ayuda que más adelante les voy a mostrar. Estamos en la sociedad del dataísmo, como dicen muchos escritores recientes, y un tema muy importante que es parte de los filones de la sociedad 5.0, que es el tema transaccional, y es que los bancos se van a volver cada vez más locales, el consumidor cada vez más local, y de ahí la explicación de los desarrollos de pagos y de Amazon a comprar Whole Foods, porque esa experiencia de la mamá de comprar bananos y aguacates frescos, solamente esa milla de logística se lograba poniéndose en el contexto local. Entonces, por eso no es solo tecnología, sino poner al consumidor en la mitad, y esas soluciones se pueden dar. Vamos a tener un escenario totalmente transparente. El gobierno colombiano está apostando a eso, a tener el blockchain, y un tema muy importante, nadie se puede quedar atrás. El reto que tenemos más importante nosotros es la pobreza y la gente mayor. Entonces, si vamos a montarnos en la sociedad 5.0, tenemos que incluir a las personas de lo que llamamos la tercera edad, que cada vez van a vivir muchos más años, y tenemos el reto de hacerles esa vida más agradable, más incluida, menos marginados, y que jueguen en esta sociedad, porque son muy importantes para la sociedad y además desde el punto de vista económico generan grandes resultados. Yo los invito a que hagan una lectura muy juiciosa cuando tengan tiempo de las 21 lecciones para el siglo XXI. Este es uno de mis autores favoritos, y ahí lo más importante que deben tener en cuenta es que tenemos un mundo en donde los datos mandan y donde la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad. ¿Y a dónde vamos a llegar? Y que este es un mensaje muy importante para que nos llevemos todos a casa, peruanos, colombianos y todas las personas que estén con nosotros, y es que la misión de Sabios que me ha guiado a mí es colombiana, pero la misión de Sabios debía ser de la cuenca amazónica. No hablemos de bolivariano ni andino, porque eso es peyorativo y genera
muchas dudas, pero Colombia es el segundo país más diverso del mundo, seguido de Brasil. O sea que la biodiversidad, nuestro potencial más grande de desarrollo está en el río Amazonas y en la heterogeneidad que nos pone. Ese río une a Bolivia, a Perú, a Ecuador, a Colombia, a Venezuela y a Brasil. Eso nos permitiría tener el bloque más importante y por eso el escritor Bergman hablaba de un mundo sin fronteras. O sea que las fronteras no están en la mente de los seres humanos, luego a nosotros nos une la biodiversidad del río Amazonas, que esa supera cualquier límite. El otro tema que es muy importante y estamos en él es que definitivamente las jornadas laborales tienen que ser revisadas y tenemos que trabajar con jornadas diferentes. Japón es así, Europa es así, y ya tenemos un mensaje. Cuando este autor escribió esto, no había pensado en la pandemia, y hoy en día lo llamaban, y él mismo se puso utopía, pero hoy en día la renta básica universal considero yo que es una necesidad de la humanidad. Y este es mi hijo con mi nieto y mi nuera, que tienen un hogar hermoso, gracias a que con ese aparatico que está ahí, mi hijo puede destinar tiempo a su hijo, mi nieto, a su señora, pide el concentrado y hace todas las labores del hogar. Ese es el sentido de la tecnología, esa es la trascendencia de la tecnología en el día a día, porque él tiene el tiempo suficiente para dedicarse a esa familia tan hermosa, gracias a que la tecnología hace muchas cosas por él, que sería perder el tiempo y labores rutinarias que no hacen sentido. ¿Y a qué tenemos que llegar? A que no nos debe impresionar tanto el COVID. La reflexión es que tenemos 2.550.000 personas que a la semana pasada habían muerto de hambre. Y eso es muchísimo más grave que el COVID. Y nadie se ha puesto a preocuparse, y eso no necesitamos inteligencia artificial para perseguir ese lastre que nos deja la sociedad. Entonces, la invitación es a que pensemos en ese mundo en donde los objetivos de desarrollo sostenible con la tecnología y el concurso de la sociedad en pleno se vuelvan una realidad. We can be. We must be the first generation to end extreme poverty. The generation most determined to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals. A 15-year plan For everyone, everywhere. With no one left behind. We will live in a world where nobody anywhere lives in extreme poverty. Where no one goes hungry. Where no one wakes in the morning asking if there will be food today. We will live in a world where no child has to die of diseases we know how to cure. And where proper health care is a lifelong right for us all. We will live in a world where everyone goes to school. and education gives us the knowledge and skills for a fulfilling life. We will live in a world where all girls and all women have equal opportunities to thrive and be powerful and safe. We cannot succeed if half the world is head down. We will live in a world where all people can get clean water and proper toilets at home, at school, and at work. We will live in a world where there's sustainable energy for everyone. Heat, light, and power for the whole planet. Without destroying the planet. We will live in a world where economies prosper and new wealth leads to decent jobs for everyone. And we will live in a world where our industry, our infrastructure, and our best innovations are not just used to make money, but to make all our lives better. We will live in a world where prejudices and extremes of inequality are defeated inside our countries and between different countries. Where people live in cities and communities that are safe and progressive and support everyone who lives there. Where we replace what we consume. Planet where we put back what we take out of the earth. We live in a world that is decisively rolling back from climate change. Where we restore and protect the life in our oceans and seas. Restore and protect life on land, the forests, animals, the earth itself.
with peace between and inside countries. Where all governments are open. And answer to us for what they do at home and abroad. And the justice rules. With everyone equal before the law. Where all countries and we their people Work together. partnerships of all kinds To make these goals a reality. These are the United Nations global goals For sustainable development. Let's get to work. Ok, muchas gracias a todos. Ha sido un placer compartir esta experiencia de vida mía, este viaje de la industria a la tecnofilosofía. Estoy a sus órdenes para las preguntas que me quieran hacer o escribir. Te dejo nuevamente, Fernanda, a ti la moderación. Perfecto, Juan Carlos. Muchas gracias por tu ponencia. La verdad que es súper interesante el mundo que nos espera y que también ya lo estamos viviendo en gran parte, ¿verdad? Ahora voy a invitar a todos para que puedan optar por la opción levantar la mano. Por ejemplo, Elkin Nieto tiene levantada la mano, ahora le vamos a dar la palabra para que pueda hacer la pregunta, y la opción la encuentran debajo del listado de participantes, está la opción levantar la mano. A Elkin Nieto te voy a habilitar el micrófono para que puedas realizar tu pregunta. Adelante. Elkin Nieto, ¿escuchas? Si no, vamos a pasar con... Juan Carlos. George. Sí, ahí está Elkin, Fernanda. Juan Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Elkin. Primero que todo, muchas gracias y felicitaciones, hombre, una excelente presentación. Quisiera hacerle una pregunta muy concreta. Nuestro país, como usted bien lo sabe, no es un país que destine muchos recursos para tecnología, y lo que se ha destinado en nuestro país, Colombia, pues porque veo que hay personas de otros países en Colombia, lo hacen a través de Colciencias o algunas entidades privadas, pero como no se tiene ese tema de los recursos para poder hacer desarrollos a nivel tecnológico y entrar en un paquete como el paquete que nos ha mostrado y el futuro que nos espera. ¿Qué dice la misión de Sabios al respecto? Por favor, gracias. Bueno, primero, las recomendaciones de la misión de Sabios, al igual que como ocurre en Japón, se han llevado a convertirse en ley de la República para darle todo un andamiaje presupuestal, y por eso yo insistí mucho en presentarlo desde la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo. Luego hay una absoluta coherencia de parte del gobierno, y para que vaya por muchos periodos presidenciales de ahí en adelante. Y en lo que sí insiste la Comisión de Sabios, y se insiste también en el modelo de Japón y en el modelo europeo, es que la innovación y la tecnología se puede dar de manera coherente si se da un esfuerzo entre el sector público, el sector privado, la academia y las personas, ¿cierto? Entonces, ahí se van a lograr y se va a desmitificar el tema de la inversión en tecnología y en desarrollo de innovación. Entonces, definitivamente, Elkin, en Perú, en Colombia, hay muchísimos recursos para que, canalizados con vehículos como ese de los que estamos hablando, se pueda invertir en los desarrollos, en la gran industria, en la mediana y en la pequeña. O sea que recursos hay y hay un marco muy coherente para hacerlo. Perfecto. Vamos a pasar ahora con la pregunta de George Guzmán. Adelante, George. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien?
Sí, George, perfectamente. Buenas tardes, Juan Carlos. Juan Carlos, antes que nada, agradecerte por la charla, de verdad que muy, pero muy, muy interesante. Yo soy peruano, limeño. Quería hacer un comentario y después la pregunta. No. Estuve 4 de tu ciudad en Medellín y me llamó mucha atención lo que están haciendo, ¿no? Definitivamente ustedes tienen un orden territorial y urbano muy, muy desarrollado. La pregunta puntual es, yo trabajo en la industria del retail. ¿Cómo podríamos aplicar quizás Sociedad 5.0 en la industria del retail? Ahora que estamos tan golpeados por la pandemia y que estamos migrando al tema digital, ¿no? El tema de ofrecer entretenimiento y experiencia va a migrar quizás a la transacción, ¿no? A comprar y salir. ¿Cómo podríamos quizás aplicarlo si que fuera una consultoría para el retail este punto? Y una vez más, muchas gracias, Juan Carlos, por la charla. Bueno, como dicen las tendencias TICs, y así está marcado en las tendencias de los consumidores, cada vez el consumo va a ser más local. Eso aplica al retail de comercio y a la banca. Entonces, todos los desarrollos de conveniencia y de cercanía van a ser más relevantes. Todas aquellas actividades que impliquen que las personas no se movilicen o que lo hagan en bicicleta o en patineta son muy importantes. Entonces, esa experiencia de compra que está asociada al desarrollo del producto, al empaque, al pago, va a ser muy importante porque la persona no va a poder entrar a los locales. Entonces, eso que antes despreciábamos, que no nos preocupaba cómo empacábamos el producto, entonces yo creo que las plataformas tecnológicas, las plataformas de pago, van perdiendo el año en la época del COVID porque se han perdido de que el centro es el consumidor y que la experiencia tiene que ser gratamente memorable y debe ser una experiencia extendida del retail. En otro contexto, como lo hacemos nosotros en la bicicleta, haciendo spinning virtual, pero la satisfacción es la misma. Estamos con el mismo profesor, con la misma música y con las mismas emociones de los amigos viéndonos día a día. Entonces, eso hay que llevarlo al retail, esa emoción hay que llevarlo al retail, esa parte fría del pedido que nunca hay, que llega incompleto, que la de vuelta llega en una bolsita. Eso se tiene que acabar y la invitación es a que nos repensemos en ese contexto del retail. Muchas gracias, Juan Carlos. Perfecto, una vez más te felicito. Ha sido muy, pero muy, muy provechosa tu charla. Gracias, George. Bien, ahora vamos a darle la palabra a María Gracia González. Adelante. Desde Arequipa, Dios mío. Arequipa presente, Juan Carlos, ¿cómo estás? Un placer. Igualmente, muchísimas gracias. Para información valiosísima. Yo tengo una pregunta que más que pregunta, creo que es una consternación. ¿Qué sucede? La sociedad 5.0, hablamos de una globalización y un acercamiento a la tecnología, pero estamos en países donde Perú, Colombia, Bolivia, nuestra sociedad está muy polarizada. Entonces hay mucha pobreza y también hay mucha riqueza. Hay accesibilidad a la tecnología, pero por otro lado no hay cultura de uso de tecnología. La cuarentena nos está obligando a hacerlo, pero yo no veo una repercusión muy a corto plazo de esta sociedad 5.0. O sea, ¿qué proyección tú crees para poblaciones como las nuestras, tan diferentes, ¿no? con capacidades diferentes, que lo puedes ver en las cifras y en las conductas diferentes de las personas que salen al mercado, las que no les interesa ni siquiera hacer pagos digitales, quieren en efectivo, a pesar que podría haber una especie de contagio utilizando el efectivo, pero no les interesa. Entonces, hay una diferencia entre cómo acercarnos a estas personas culturalmente, ¿no? Utilizando la tecnología, ¿no? Cómo hacer para que esta sociedad 5.0 sea más transversal, ¿no? en civilizaciones como las nuestras. Bueno, María Gracia, mira, lo primero es que nosotros en nuestros trabajos de consultoría e investigación siempre tomamos mucho el referente de India, porque India es más heterogéneo que cualquier país latinoamericano. Muchas culturas, muchas religiones, muchos dialectos, muchas regiones, ni siquiera se pusieron de acuerdo
en la época de Gandhi y tuvieron que repartirlo y le entregaron a Pakistán a los musulmanes. Entonces, fíjate que ahí, poco a poco, porque pues obviamente queda mucha tarea, pero en su labor de eliminar el efectivo, en su labor de diseñar productos para el segmento de la base de la pirámide, han estado llenos de aciertos. En los mismos antecedentes de cómo se genera el ecosistema de pagos en India para que sea incluyente, distinto al de China, que es un modelo altamente transaccional, cuando la India es altamente incluyente. Entonces, ahí la reflexión de la sociedad 5.0 es que la tecnología es un habilitante para cerrar la brecha, para disminuir las barreras. Entonces, en la educación, pues la educación mixta entre virtual y presencial, lo que hace es mejorar los contenidos, mejorar la capacidad de los docentes de influir en los alumnos y de acompañar a los alumnos, de mejorar el acceso a contenidos, de estandarizar la educación. Entonces, ahí la resolvimos. ¿Dónde tenemos un reto? Y que es el reto más importante, es el tema del hambre. Entonces, tenemos que resolver el tema del hambre y sobre todo el hambre de las personas de menos de 7 años. Ese es un esfuerzo de la sociedad en pleno, al que hay que apostar con decisión en la cuenca amazónica, ¿cierto? Sin distingo de regiones ni de razas. Resuelto eso, damos el paso a la educación y después venimos con los temas de medicina. La telemedicina permite que los servicios lleguen hasta los confines de todos nuestros países. Entonces la tecnología ahí es un habilitante para eliminar esas barreras. Entonces, la invitación es a que tengamos fe de que esas iniciativas que de manera coherente muestra el gobierno colombiano, yo todavía no he tenido la oportunidad de revisarlo en el caso de Perú ni en el caso de México, que tengo próximamente unas conferencias de este mismo enfoque, pero bajo la realidad concreta de cada uno de los países. Pero por lo menos en lo que tiene que ver en el caso de Colombia y en el caso específico de Medellín, hay una coherencia absoluta entre la planeación y la ejecución. Bueno, buenísimo. Bueno, supongo que después nos llegará a Perú. Estamos en eso y ese es el papel de los que tenemos la mitad del corazón en Perú. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Vamos a seguir con Juan Segura de Colombia. Adelante, Juan. Juan Segura. No sé si nos escucha. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, de Neiva, se oye, perfecto. Juan, un gusto verte de nuevo, verte en escena y como siempre impecable. Y un placer haber sido parte de tu curso en Neiva, claro. La pregunta en concreto, me llama la atención esta parte inicial que contaste referente a, uno, cómo Medellín consolida su parte de Sociedad 4.0 para poderle abrir espacio a este tema del 5.0. Y me llamó la atención dos aspectos. Uno, hablaste de una alianza o de un gran pacto entre el sector público y el sector privado para poderlo lograr. Y lo segundo que hablaste, que me llamó la atención, es que la Comisión de Sabios, bien lo ha dicho, el país está muy concentrado y, digamos, los que somos periferia, por llamar de alguna manera, quedarnos relegados a veces de políticas de este tipo. ¿Qué tiene, primero, que me cuentes un poquito cómo se consolidó esa alianza público-privada en Medellín? Lo veo ahora muy plasmado en el plan de desarrollo actual del alcalde, que entre otras cosas lo ponderó muy bien The Economics esta semana por el manejo de la pandemia, y se nota que es una realidad y que no es un cuento. Y lo segundo es, a partir de esa comisión de sabios, cómo se piensa integrar a las regiones para que en realidad podamos hacerlo como en términos de cadena de suministro, poder integrar toda esa ruralidad a esto y que muy pronto pudiera ser una realidad. Gracias. Bueno, un placer tenerte ahí. A mí el haber compartido con ustedes me permitió mucho entender la realidad de las regiones, y cuando ustedes me pusieron en contexto de que allá no había ni Rappi ni otra serie de sofisticaciones urbanas, empecé a pensar como la misión de sabios
con toda la humildad de pretender entender las regiones. Entonces, lo primero es que en el caso concreto de Antioquia, hay un organismo que se llama ProAntioquia, que permite trabajar de manera coherente los recursos del sector privado y las labores de co-creación entre el sector privado y el sector público se articulan a partir de las iniciativas que lidera ProAntioquia. Súmale a eso que tienes una universidad pública muy coherente, que trabaja de manera pertinente y que a mucho honor y también mi otra alma mater, que es EAFIT, pues guía mucho de lo que tiene que ver la innovación y el desarrollo de la tecnología en Antioquia. Entonces, pues todo eso hace que la ejecución se vea y en las cifras de la pandemia nos damos cuenta que, como lo dice el Foro Económico Mundial, póngale tecnología, póngale liderazgo y lo logra. Eso es lo que ocurre en Medellín. El tema que tenemos en Bogotá es que nosotros, como tenemos todas las regiones metidas aquí, tenemos unas zonas que están muy bien y unas zonas que están muy mal, como lo que tristemente ocurre en Perú, porque tenemos unas diferencias sociales muy complicadas y la ciudad es demasiado grande y demasiado heterogénea, no se logra controlar como Medellín, que es un ecosistema bastante coherente. Entonces, aquí tenemos unos resultados muy heterogéneos en términos de control de la pandemia, porque tenemos un tema de liderazgo bastante difícil de ejecutar. En cambio, en Medellín tiene unas directrices muy claras y que trascienden el color político del mandatario de turno, etcétera, pero la coexistencia entre los actores es muy difícil de romper. Entonces, eso ha logrado eso. Entonces, ahí viene esa parte de la articulación público-privada, y la misión de Isabel lo que recomienda es hacer eso mismo a nivel de todas las regiones, y está llevándose a los planes al nivel de planeación nacional y a niveles de ley para que tenga partidas presupuestales. Quiero ser muy sincero que uno de los temas más complicados de la pandemia está en que todos los recursos que iban para investigación y etcétera quedaron congelados. O sea, todos los que estamos en trabajos de investigación sabemos que hoy en día no tenemos recursos. Es lo mismo que está ocurriendo en Japón, es lo mismo que está ocurriendo en Europa, porque todos los recursos van a ir directamente a temas de asistencia de los gobiernos. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar más en la investigación pertinente, porque nos vamos a tener que hacer a recursos que sean coherentes con las necesidades de la sociedad, y por eso la invitación es a trabajar en el entorno de la sociedad 5.0, porque va a ser la única manera de tener recursos para investigación y para desarrollo. Adelante, Fernando. Juan, muchas gracias. A ti, Juan. Perfecto. Vamos a darle la palabra a Juan, que está así con la mano levantada. Adelante, Juan. Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Hablas con Juan Diego Osman desde Medellín, Colombia. ¿Cómo estás? Un placer, Juan. A mí, un placer enorme agradecerte tan excelente presentación. No me cabía duda que iba a ser fenomenal. Y bueno, voy al punto, Juan. Yo estaba tomando atenta nota de lo que estabas comentando acerca de la misión de Sabios. Y tú y yo, que conocemos muy bien este país, yo tuve la fortuna de conocer también cómo están los temas en Medellín. Algo que siempre nos ha aquejado, Juan, es lograr la articulación del proceso legislativo regulatorio. Las regiones, tú hablabas de la importancia de las regiones, y tú sabes que lo disímiles que son nuestras regiones en lo que tiene que ver con escolaridad, en lo que tiene que ver con oportunidades, empleo, etcétera, etcétera. Y esto también articulado un poco con el propósito que tienen los gobernantes locales para sacar adelante proyectos de esta índole. Mi pregunta es, dentro de este entorno de Industria 4.0, y que pues comentabas lo que está haciendo Medellín como región, ¿cómo se está logrando desde el gobierno para que todas estas piezas encajen correcta y coherentemente para que logremos al unísono ir todos hacia el mismo lugar? Coincidirás conmigo, y es que Colombia, así como hay una enorme diversidad de la que tú hablabas, eso también lo ve uno en tecnología, en educación, en bilingüismo,
en oportunidades de empleo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se está haciendo hoy para que nosotros podamos abordar como país y podamos avanzar y pensarnos en un 5.0? Bueno, ahí, como la presentación era como todo el proceso de vida que yo he tenido en lo profesional, en la presentación, y porque lo terminé en el 2010, hay una parte que no está, y es que yo trabajé en FENALCO con el doctor Sabas Pretel, soy su discípulo, fui vicepresidente de FENALCO, y allí aprendí de él y de mis compañeros a que las cosas hay que ayudarles a que pasen, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros en el gremio? Montábamos las iniciativas, lográbamos el concurso de los particulares, los poníamos a trabajar de manera coherente y después íbamos a las instancias de gobierno, logramos convenios con el SENA, capacitamos tenderos al por mayor, creamos un hub de compras de tenderos, hicimos labor de fortalecimiento gremial que va mucho más allá de los debates de pelear con alcaldes y de lograr la disminución de las comisiones de tarjetas de crédito o ciertos beneficios para ciertos sectores, pero estructuralmente con el liderazgo del doctor Sabas se pensó en una propuesta de país, por eso su apuesta por la paz, así como en ese momento era la paz y hoy en día es el hambre. Uno de los filones para él era trabajar en la paz, porque sin paz el país no iba a tener salida. Entonces, la respuesta, Juan, para eso es el liderazgo de los particulares unido a la academia para presentar cosas coherentes a los gobiernos municipales, regionales, departamentales y nacionales, e incluso a la banca multilateral, porque en ese momento nosotros en esa época en FENALCO no nos daba susto ir al Banco Mundial, ni ir al BID directamente o a la CAF a buscar recursos para el sector, y lo logramos. O sea, rara vez fallamos en las iniciativas, pero las formulamos de una manera muy bien estructurada. Entonces la invitación ahí para todos es que le perdamos miedo a eso y que así como Jamaica, Vietnam, Taiwán y los países africanos con liderazgo han logrado sortear la pandemia, aquí también es posible sortear la pobreza y las diferencias con liderazgo. Adelante, Fernando. Gracias, Juan. Gracias. A ti, Juan. Gracias. Juan Carlos, mira, en realidad tenemos muchas manos levantadas, muchas preguntas. Yo no quiero abusar de tu tiempo, tú me vas a decir si tenemos tiempo para... Yo soy discípulo de la patria, entonces yo estoy hasta el punto que Centrum defina. Ok, perfecto. Vamos a ir con 2 preguntas más. Vamos con David Ricardo, vamos a habilitar tu micrófono. David. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? David del Swiss Hotel. ¿Cómo estás? David, un placer. Sí. Una pregunta, me gustaría saber tu opinión respecto a cómo esta sociedad 5.0 va a adaptar nuevas tecnologías en transacciones financieras, en el tema de blockchain y el tema de nuevos productos digitales, ¿no? Sumado a que todas las empresas ahora se están reinventando y cómo los bancos deben adaptarse a esta situación, ¿no? Bueno, tal cual como lo viste bueno, dentro de los temas de los objetivos de desarrollo sostenible, desde luego que el sector financiero tiene un papel muy importante con los productos transaccionales, con los productos del activo, el pasivo, el fomentar el ahorro, países de propietarios, etcétera. Eso es una realidad. El generar un ecosistema de pagos que sea amigable, que sea al más bajo costo posible para que a su vez por ahí se puedan distribuir las ayudas de los gobiernos, es muy importante. El blockchain tiene labores pendientes en temas de facilitar las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno, y así igualmente en toda la economía para hacer la trazabilidad de las transacciones monetarias y no monetarias, entonces la gestión de información de la sociedad en general. Entonces, esa tecnología, tanto el blockchain es algo que viene para quedarse, ¿cierto? Que se irá volviendo cada vez más difundida,
Y de ahí la importancia, y sé que en eso sí tiene Perú una labor pendiente, y es que Colombia se unió al modelo de las recomendaciones del Foro Económico Mundial, tiene unos frentes concretos de trabajo y hay un alto consejero para el tema que trabaja con mucho tino en esos frentes. En Perú está un poco más atrasado en eso, aunque en temas de ecosistema está más avanzado que Colombia, pero definitivamente la banca es un actor importantísimo en todo este proceso de inclusión. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. A Muchas ti, gracias. David. Bien, vamos a darle la palabra a Piero Morosini. Adelante, Estimado Piero. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Placer, Piero. Mi estimadísimo amigo Cardona, bien, quería saludarte antes que nada y felicitarte por una muy interesante, más que interesante presentación. Como ya han dicho, es una de las cosas que abre nuestra mente, ¿no? Siempre escucharte. La última vez que te escuché, hasta ahora no me recupero del shock psicológico que tuve al ver las que existen en los sistemas de pagos, de los cuales yo no estaba al tanto, y que tú magistralmente, precisamente en el Swiss Hotel, definiste. Y hoy día has hecho algo similar con esto de la economía 5.0. Yo tenía una reflexión que quería compartir contigo, porque estamos saliendo de una pandemia. Bueno, en Perú no estamos saliendo, en realidad estamos entrando, pero en el primer mundo parece que están saliendo de esta pandemia y hay un mundo que está emergiendo, cenizas del anterior. Y quería reflexionar contigo y saber qué pensaba acerca de la siguiente hipótesis. Que nos estamos yendo a un modelo de sociedad 6.0 sin haber necesariamente aterrizado en el 5.0. No es que estamos yéndonos a un modelo de sociedad que ya no es global, sino más bien una sociedad hecha de muchísimas comunidades pequeñas, como tú decías, al alcance de la patineta, de la bicicleta, y hay muchos factores que contribuyen a esto, ¿no? Porque la globalización, como la entendíamos antes, donde el elemento principal, realmente el jugador principal es China, que era parte de todas las cadenas de todas las supply chains globales, ¿no? Comenzaban y terminaban en China, ha sufrido, creo, un impacto mortal durante esta última crisis, ¿no? Que es político, es económico, es social, ¿no? Estamos viendo dos frentes autoritarios y antagónicos que emergen, ¿no? Uno es libertario, o sea, los Estados Unidos, y el otro es totalitario, China. Y China y Estados Unidos se están rompiendo en modo bastante, digamos, definitivo los lazos comerciales que tenían, a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? Ya no hay realmente vuelos entre China y Estados Unidos. Y nos asomamos a un invierno que creo que va a ser largo entre estos dos países. Entonces creo que la globalización, estamos asistiendo al funeral de la globalización, ¿no? Latinoamérica, entonces nosotros seríamos un bloque libertario, ¿no? No solo porque Estados Unidos ha sido siempre nuestro referente, sino porque además Estados nunca han llegado al país profundo, nunca han hecho. Vemos una tendencia a volver a vivir, ¿no? La pandemia nos ha ayudado a sobrevivir, la gente está harta de eso. En Europa la gente se está rebelando a lo arduo que es estas. Se están preguntando si valió la pena hacer todas estas destrucciones masivas de la economía, de estas cuarentenas cuyos médicos comienzan a sentir los pueblos, ¿no? Y entonces la gente se pregunta, ¿no? Si la edad media de las víctimas en Alemania era de 87 años, en un país donde la expectativa de vida es de 85 años, y hay un filósofo coreano que tú conoces muy bien, Byung-Chul Han, que se pregunta si no hemos estado lejos en esta histeria masiva. La hora de volver a la libertad médica, ¿no? Una idea de un signatario de la independencia, el señor Rush, que decía que nosotros no tenemos por qué darle al Estado el derecho a decir sobre qué medicinas nosotros tomamos o no. El concepto de la eficiencia prácticamente
el concepto emergente es la resiliencia. En otras palabras, nadie va a querer tener parte fundamental de su cadena de valor en China, no porque no sea eficiente, sino porque no es resiliente. Si sucede algo como COVID, pues se te cae todo, ¿no? Entonces, hay una desconfianza que se está haciendo universal hacia las redes sociales. Hay demasiados fake news. Entonces, no estamos entrando a una sociedad de luditas, donde nos preguntábamos con nuestra amiga de Arequipa, o sea, nosotros nos tenemos que adaptar, siempre ha sido así en Latinoamérica, ¿no? Nosotros somos un poco atrasados, tenemos que adaptarnos a las tecnologías, y no deberíamos cambiar el foco y irnos a un concepto más de tipo de Clark, eh, donde la tecnología es social. Nosotros tomamos de la tecnología lo que nos interesa, ¿no? Pero lo que queremos es formar redes autosostenibles, autosuficientes, pequeñas, ¿no? Y aquí la obvia inspiración sería por el Renacimiento italiano, ¿no? Ideas creativas, brillantes, autosuficientes, libres, pequeñas, cohesas. No estamos entrando a un mundo de esta naturaleza, más que al mundo de la globalización, como estaba, digamos, enmarcado antes de esta pandemia. Sí, bueno, nunca es fácil contestarle al profesor y menos a uno de los que lo une a uno con más cariño. Entonces, esta respuesta no es fácil, y menos con el tiempo que nos pone Fernanda. Pero lo primero es que efectivamente, y como tú bien lo dices, el tema de todas las estructuras de cooperación están complicadas porque tienes temas de presupuesto, el tema de los investigadores y el talento humano no va a poder viajar, o sea que los países se van a tener que conformar por un buen tiempo con el recurso humano que tienen, así igualmente con temas de abastecimiento. Pero hay un tema que es muy importante, y es que en el tema de diversión, restaurantes y todo ese tipo de cosas, vamos a quedarnos en lo local, pero definitivamente para alcanzar las economías de escala, la solución, y así lo tienen la misión de Sabios, hay que trabajar por clúster de industria. Entonces, eso hace que eso trasciende las zonas. Entonces, en Colombia se va a trabajar por clúster de industria y se va a trabajar por clústeres regionales, ¿cierto? Y por eso la invitación de mía, y que esa no es de la misión de Sabios, es que tengamos una misión amazónica. Entonces, que podemos tener muchas coincidencias. ¿Qué diferencia hay entre el Amazonas colombiano, el peruano, el ecuatoriano y el de Brasil? Ninguna, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros podemos trabajar desde una perspectiva regional más fuerte. Yo tengo la oportunidad en las mañanas de ver las noticias de Europa y de revisar muy de cerca cómo es el enfoque de Europa de muchos temas, y lo venía haciendo antes incluso de la pandemia. Ya me parece que en muchos temas trabajan como bloque, y que el caso de nuestros países es similar, y que podríamos tomar mucho de esa región y del ejercicio que hacen los asiáticos con el norte de África. Entonces, yo creo que la invitación a nosotros como personas de la academia y del sector privado, que en algún momento hemos pasado por el mundo de los gremios o de la vida de la vida pública, de funcionarios públicos, está en trabajar de una manera muy coherente con esas oportunidades. Indiscutiblemente vamos a tener un periodo que todavía no sabemos cuánto va a durar, pero sí vamos a tener un periodo que es un reto, pero yo sí creo que la tecnología y la investigación y la academia son unos grandes articuladores para que esas diferencias se reduzcan. Para que tengas una idea, en el caso colombiano, la esperanza de vida al nacer de una persona que nace en los Andes es de 80 años, y apenas nos bajamos a la costa norte o al Pacífico, se cae a 60, y si nos vamos a la Amazonía, la Eurenequía se cae todavía más. Entonces, esas diferencias sí son todo un reto por resolver, y tenemos que disminuir esas diferencias tan grandes.
Adelante, Fernanda. Gracias, Juan Carlos. Mucha suerte. Perfecto. Vamos a dar la Gracias, última Pierre. palabra a R. Borgeus. Voy a habilitarle el micrófono. No sé si se pronuncia así su apellido. Mi estimado Ronald, desde ¿Cómo Lima. está? Un ¿Cómo placer. está, Carlos? Qué gusto. Qué gusto. El gusto es mío, Ronald. Bueno, muy interesante. Y espero que nos veamos pronto en algún momento, ¿no? Así sea. Tenemos pendiente varias conversaciones de transformación digital. Bueno, yo quería ser preciso en lo siguiente. He prestado mucha atención y tomado nota de algunos temas claves, ¿no? El problema es global, la solución también, ¿no? Pero, por otro lado, algo muy importante, que es el objetivo final, es el bienestar. Porque al fin y al cabo, los medios tecnológicos, la transformación digital, y todos son medios, medios para brindar bienestar, ¿no? Si no logramos, y no bienestar desde el punto de vista quien tiene tal vez, o aparenta tener una solución, porque la solución la da el que recibe eso. Y él sabe muy bien si eso que le estamos dando es una solución o no. Es muy distinto nuestros países entre sí, pero también tienen puntos en común. La diversidad geográfica, de climas, ¿no? Y por lo tanto tenemos en medio de esos climas y de esa tierra, y estoy enfocándome mucho en lo rural, porque tú sabes que estoy en el banco ahora, ¿sí? Entonces, es cómo llegar a ellos, ¿no? Con transferencias monetarias. Estoy conversando con Miguel Arce, a quien conoces por el tema del BIM, el monedero electrónico, para llegar a los desembolsos y cobros a través del BIM, pero inclusive incorporando tecnologías. He estado conversando con el Ministerio de Agricultura para una supervisión satelital de los cultivos, y el poder saber muy bien cuando haces seguimiento del crédito, porque cuando tú otorgas crédito, tienes la evaluación y después el cobro, pero en medio de eso tienes que hacer seguimiento en el caso de la agricultura, y previsión de las plagas y una serie de cosas, ¿no? Voy al tema de que nuestras realidades no pueden ser, o nuestras soluciones no pueden ser para un promedio de ciudadanos. Tienen que estar muy enfocadas en la realidad del pequeño minifundio, de la comunidad nativa en la selva, de la comunidad campesina en la sierra, de las grandes extensiones de terreno en la costa, en los valles de la costa, y tiene que ser una tecnología que se vaya adaptando a eso. No es que nosotros involucremos a todos esos grupos diversos en el ecosistema que queremos crear, es que nosotros, con nuestra tecnología, tenemos que ser muy cuidadosos e insertarla dentro de su ciclo económico, dentro de su realidad económica. El ecosistema existe y es sin tecnología. Es el sistema económico que tienen en un poblado en la sierra del Perú, o en la selva, en las comunidades nativas, es su forma de trabajo. Y nuestra tecnología tiene que adaptarse a eso, para que el campesino, el pequeño productor agropecuario, realmente sienta bienestar con ello, ¿no? Puede ser un WhatsApp donde estén gente de agricultura, gente de control de plagas, donde comparta experiencias con sus vecinos, dentro de su propio medio de vida. Llegarle a dar un equipo de telefonía, buena cobertura, porque hay zonas donde no llega internet, no llegan las líneas de comunicación, de telefonía. Entonces, con eso creo que le traemos mucho bienestar. Telemedicina, teleeducación, son parte de las cosas, pero siempre adaptadas al medio ambiente. ¿Qué opinas tú? Ronald, muchas gracias. Estoy aquí bombardeado por mi profesor y por una eminencia en el mundo de la tecnología, entonces esto es un reto. Mira, definitivamente en Perú y Colombia tenemos una deuda muy grande con el sector rural y rural disperso. Las diferencias de niveles de servicios, cuando empiezas a alejarte de la región andina, en Colombia se empiezan a caer considerablemente, llegan hasta un punto de ser apenas un tercio de la presencia del sector financiero. Los investigadores llamamos esos los desiertos del sector financiero. Entonces, ahí los servicios financieros alternativos van llenando ese espacio. Entonces, definitivamente
vamos a tener que seguir la metodología de la India, que parte de lo rural y lo rural disperso, que parte de población adulta, parte de personas con una literalidad y unos niveles de adopción de la tecnología muy bajos, y reconstruyen todos los modelos siguiendo lo del libro de Repensando la Pobreza, de base cero, hasta que logras esos niveles de adopción. Por eso ellos son los líderes en banca comunal, son los líderes en el desarrollo de los productos y servicios para las personas más marginadas. Entonces, yo creo que la invitación de Colombia y Perú es a estudiar mucho las soluciones que tienen en la India, y en parte, para tu tema de los pagos ágiles, mirar mucho el caso de China, porque el caso de China, con liderazgo, un poquito de mano fuerte, en 3 años lograron transformar el ecosistema de pagos. El de India es mucho más armónico, está enfocado exclusivamente al sector rural, y una de las cosas más importantes de cuando colocan crédito en la India es que no basta con colocar el crédito, sino que la persona tiene que cultivar lo que tiene que cultivar, porque aquí tuvimos un ministro que era el ministro Rudolf Holmes, que decía que la reforma agraria había que hacerla era obligando a que las personas cultivaran lo que era, para lo que era apta su tierra, no lo que el abuelo le había dicho. Entonces, ese cultivo y esa investigación pertinente para que la gente cultive aquello que se puede vender, como lo hacen en Chile, y que lo pueden comprar a buen precio y que se puede transportar, etcétera, es lo que permite que el sector financiero tenga el dinero de retorno y que las personas puedan seguir creciendo desde el punto de vista social y de generar ahorro para la gente del campo. Pero definitivamente el reto que tenemos en Colombia y Perú es eliminar la brecha de ese segmento. Fernanda, antes de terminar, quisiera aquí contestar un tema que aplica para Colombia y Perú, que lo pusieron en el WhatsApp. Perfecto. Y que además, si no lo contesto, podría llegar a tener un problema muy serio. Y es con respecto a las medidas contracíclicas del gobierno colombiano y que también se dan en Perú con los gravámenes a las transacciones financieras, que se vuelven contracíclicos para la adopción y la inclusión financiera de muchas personas. Efectivamente, eso nosotros en la firma y en la investigación lo consideramos, y que nos perdonen los economistas y los que han sido administradores de impuestos de los dos países, el taller del vago. Siempre para los impuestos es facilísimo montar gravámenes a las transacciones financieras, pero eso va en contravía de toda la investigación de la tendencia global, y es que en la medida que yo ponga más impuestos directos a las transacciones, pues la evasión y la economía informal van a utilizar menos los medios de pago. O sea que definitivamente, si alguna cosa tenemos que hacer la academia y el sector privado, es hacer un esfuerzo no negociable para lograr que los gobiernos de los dos países desmonten los gravámenes a las transacciones financieras, porque de otra manera lograr los objetivos de inclusión va a ser imposible. Y además que tiene también, desde el punto de vista de los empresarios, tiene un efecto de caja perverso, y aquí en Colombia tenemos un gravamen todavía más antitécnico, que es el gravamen, el impoconsumo, que le pega durísimo al sector de los restaurantes. Entonces, todos esos ejercicios tributarios de facilistas no estructurales se vuelven perversos para la economía, y bueno, la tecnología sirve porque son fáciles de recaudar, ¿cierto? Ahí se vuelve en contra, pero en el fondo estructuralmente no producen efectos distintos a destruir riqueza. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Sé que hay muchas preguntas que nos dejaron por chat también, y varias personas que levantaron la mano. Los invitamos quizás, si tú tienes en tu presentación un email de contacto, que puedan contactarte y hacerte llegar las consultas. Ahora queremos invitar a todos los presentes que puedan encender sus cámaras, porque solemos tomar una foto de recuerdo a quienes estuvieron presentes, y si bien no están todos, pero los animamos a eso. Bueno, yo no quiero terminar sin darle gracias a mi familia que me ha acompañado acá, en mi oficina, a Gina, a Isabel,
Andrés, a Sebastián y a otras personas del equipo que me han colaborado siempre incondicionalmente para preparar este tipo de actividades, a mis compañeros de doctorados a quienes me debo estar acá. Y muy feliz de poder estar con Centrum y con todos ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos, por participar nuevamente. Tú eres de la casa, así que más que bienvenido siempre. Muchas gracias. Gracias. Les recordamos a todos que les vamos a estar haciendo llegar el video de esta ponencia a sus emails, donde se inscribieron. Así que tranquilos por eso. Hay muchas personas que están agradeciéndote por chat también. Claro que sí. Ese chat queda grabado y yo después se los contesto a cada uno con el mayor gusto. Perfecto. Muchas gracias y nos despedimos así de otro webinar internacional. Los esperamos en el próximo, que es próximo martes. Perfecto. Chao. Gracias. Estén bien. Chao a todos.